tardes, profesor y compañeros presentes. El día de hoy les hablaremos acerca del sacramento del bautismo. El grupo se encuentra integrado por Contreras Ortiz, Fabiola del Carmen, y quien les habla, Carranza Martínez, Valeria Elizú. Como primer punto tenemos el bautismo. El bautismo se define como el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Existen diferentes nociones de la palabra bautismo. Por ejemplo, la palabra bautizar proviene del griego baptizo, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Otras nociones son la inmersión, el baño de regeneración y la renovación del Espíritu Santo e iluminación. El bautismo está presente en la Sagrada Escritura. Por una parte, la experiencia bautismal de Israel, cuando, por ejemplo, tenemos que el agua se convierte ya en símbolo de una vida abundante, feliz y plena. El diluvio, que son las aguas para la muerte y para la vida. El paso del Mar Rojo, que es el triunfo de las aguas. El bautismo de Jordán y el mensaje de los profetas. Por otra parte, tenemos el bautismo en la predicación de Jesús, el cual es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. La encontramos en los hechos como por ejemplo el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, que es el acontecimiento significativo y misterio del bautismo, modos en que se reciben las aguas del poder divino. Luego le sigue el bautismo nuevo, del nacimiento del agua y del espíritu, el mandato misionero de Jesús y por último tenemos el bautismo en la comunidad apostólica, por ejemplo el mismo día de Pentecostés, el bautismo en la conversión de Pablo. Bautismo en la tradición de la Iglesia, la primera controversia se originó en el siglo III, debido a que había dos prácticas distintas sobre el significado y la eficacia del bautismo de los herejes, inválido para las iglesias de África y de Oriente, y considerado válido por las de Roma y de Egipto. No obstante, el concilio de Arles aceptará la praxis de Roma. Y por una parte, otra controversia que existió fue con los donatistas. Ellos sostenían que un misterio indigno no puede administrar válidamente los sacramentos de la Iglesia. La solución fue dada por San Agustín, ya que él distingue entre la validez del sacramento y la fructuosidad, que viene a ser del ministro principal, que viene a ser Cristo, y el ministro humano. Por ello es que el bautismo de los herejes o de los pecadores es acto de Cristo y por ende siempre produce un signo válido e irrevocable. Por otra parte, también se originó una controversia con los pelagianos. Ellos lo que hacían era admitir el bautismo de los niños solo por sus efectos positivos, ya que ellos negaban el pecado original. Ante este problema, San Agustín insiste en la universalidad del pecado original, el cual también incluye a los niños. Bautismo en tradición teológica. En primer lugar, los primeros escolásticos sostienen la siguiente trilogía sobre el bautismo. En primer lugar, tenemos el Sacramentum Tantum, que es el lavado del agua con la invocación a la Santa Trinidad, es decir, el signo exterior. Como segundo lugar, tenemos el Res Ex Sacramentum, que es definido como la realidad intermedia entre el signo exterior y la gracia. Y por último, el Res Tantum, que es la gracia de la justificación. En segundo lugar, Santo Tomás de Aquino, en su doctrina, mantiene la trilogía de los escolásticos, pero extrae su eficacia de su muerte y su resurrección, el cual viene a ser el misterio pascual. Asimismo, en el bautismo, Dios viene a ser el agente principal. La causa instrumental es la pasión de Cristo principalmente. Además, en sus efectos encontramos la remisión de los pecados y su pena, el don de su vida eterna y su fuerza que los permite actuar como hijos de Dios. Por último, encontramos la controversia de la reforma de las posturas heréticas. Para los anabaptistas, el bautismo de los niños sin uso de razón carece de valor. Por su parte, para Lautero, la sustancia está relacionada a la palabra de Dios y a su incondicional eficacia, y el uso, o sea, su acción efectiva en el sujeto, está condicionada por la fe o por la falta de fe del sujeto mismo. Y Calvino lo que hace es manifestarnos que el hombre permanece corrompido después de su bautismo. A causa de la controversia de la Reforma, los padres de Trento respondieron lo siguiente. En primer lugar, el bautismo es un sacramento de la nueva alianza. El ritual comporta el uso del agua natural y verdadera, es decir, de los ríos, de las lagunas, de los mares, de los lagos, de la lluvia, entre otros. También nos dice que este sacramento perdona el pecado original, tanto en adultos como en niños, así como todos los pecados actuales a los adultos dispuestos.
Y bueno, de la justificación interior, este abre el camino a la gloria del cielo. En tercer lugar, nos dice que el bautismo introduce en la iglesia y señala al hombre de manera indeleble. Por eso no puede repetirse. Asimismo, señalan que incluso un hereje bautiza válidamente, si éste sigue el rito de la tradición cristiana y tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia. También los niños pueden ser bautizados y no deben bautizarse de nuevo al llegar a la edad adulta. Por último, nos manifiestan que respecto a los pecados cometidos después del bautismo, no es suficiente para su remisión el simple recuerdo del bautismo. ¿Quién instituyó el bautismo? Jesús. Cuando decimos que Él instituyó el bautismo, nos referimos a dos cosas: que comunicó al rito bautismal su significación y su eficacia y la gracia, y que el bautismo es un acto de Cristo. Ahora, respecto a su necesidad, Jesús afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Un claro ejemplo es Marcos capítulo 16, versículo 16. Por eso mandó a sus apóstoles a anunciar el Evangelio y a bautizar a todos los hombres. Asimismo, la razón teológica afirma que, sin la incorporación de Cristo, nadie puede salvarse, pues Él es el único camino para la vida eterna. ¿Cuáles son las clases de bautismo? Bueno, existen 3 clases de bautismo: de agua, de sangre y de deseo. El de agua es realizado con agua, imitación del bautismo de Cristo. Normalmente se efectúa en las iglesias, en las capillas. Ahora, las 2 siguientes clases son para casos extraordinarios en los cuales no se puede acceder al bautismo de agua. En el bautismo de sangre son para las personas que, no pudieron realizar el bautismo de agua, pero murieron en razón de fe. Un claro ejemplo son las persecuciones contra la fe cristiana. Ahora, el bautismo de deseo es realizado por aquellas personas que deseaban explícitamente recibir el bautismo, sin embargo, por causas externas como una muerte prematura o algún desastre natural, no pudieron acceder a este. Por otro lado, tenemos el bautismo de los niños, el cual es un tema un poco controversial, por ello expondremos algunas dificultades y sus debidas respuestas. En primer lugar, algunos afirman que al comienzo del cristianismo solo se administra el bautismo a los adultos, lo cual es totalmente incorrecto, pues al menos 3 en pasajes de Hechos de los Apóstoles, como son Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 15, capítulo 16, versículo 33, capítulo 18, versículo 8, se menciona que se bautizó a toda la casa. Además, cuando aparecen los primeros testimonios directos sobre el bautismo de los niños, no lo mencionan como un acto nuevo. En segundo lugar, la otra dificultad es que las personas deben acoger la gracia conscientemente y hacerla propia. No obstante, el niño de manera inconsciente recibe diversas gracias, como por ejemplo el alimento. Por ende, no hay razón para negarle recibir una gracia mayor como es el bautismo. Ahora, en tercer lugar, algunos objetan que el bautismo atenta contra la libertad y contra la dignidad, pues impondrá obligaciones futuras. Sin embargo, todos sabemos que no existe la pura libertad, y los padres siempre toman decisiones esenciales para la formación del niño, sin que éste sea consciente. Por ende, tenemos que tener en cuenta también que el bautismo es una acción positiva que brinda bienes esenciales. Pero, ¿qué pasa con los niños que murieron y no recibieron el bautismo? Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. Por ello debemos confiar que hay un camino de salvación para estos niños. Respecto al significado y efectos del bautismo, ese siente su justificación en la remisión del pecado original y los pecados personales, además de la santificación interna, es decir, la infusión de la gracia santificante, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento o inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Asimismo, otorga la gracia sacramental, pues concede derechos a recibir auxilios espirituales orientados a la salvación del hombre. Del mismo modo, impregna carácter sacramental, el cual es una marca espiritual indeleble que implica la incorporación del bautizado en el cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia, y la participación en el sacerdocio de Cristo, a través de la santificación de realidades temporales y recepción de sacramentos. Por último, también efectúa la remisión de penas. Por otra parte, los efectos del bautismo son, en primer lugar,
la participación en el misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo, pues la inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de purificación, pero también los de regeneración y renovación, pues la muerte significa la remisión de los pecados y la resurrección el nacimiento de una nueva criatura, hijo adoptivo de Dios. En segundo lugar, la incorporación a la Iglesia, cuerpo de Cristo, pues de las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios. En tercer lugar, la pertenencia al sacerdocio común de los fieles. Todos los bautizados participan en la vida de Cristo. Por último, imprime carácter, que es un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Se preguntarán, ¿cuál es la materia del bautismo? Son dos, la remota y la próxima. La remota es el agua verdadera y natural, y la próxima, la inmersión. ¿Y la fórmula? Bueno, en el caso de la fórmula del bautismo hay dos tipos. La fórmula cristológica, bautizar en el nombre del Señor Jesús, y la fórmula trinitaria, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, la fórmula trinitaria es la aprobada definitivamente. ¿Y quién es el ministro en el bautismo? El ministro ordinario es el obispo, el presbítero y el diácono. Pero también existe el ministro extraordinario, que puede ser cualquier hombre, aunque sea pagano, hereje o pecador, pero que siga el rito debido y la intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Y el sujeto del bautismo? Bueno, el sujeto del bautismo es aquel hombre vivo no bautizado. No obstante, para la fructuosidad se requiere que tenga una preparación adecuada. Asimismo, en el caso de los adultos es necesario que tenga fe y que esté arrepentido de sus pecados. De igual importancia, en el sacramento del bautismo están presentes los padrinos. Ellos son las personas designadas por los padres del niño o por el que va a ser bautizado, en el caso de ser adulto, para hacer en su nombre una profesión de fe y que procuran que después lleve una vida cristiana congruente al bautismo.